Después que tú recibes salvación, que es la voluntad de Dios, lo próximo es que tú puedas amar a tu Dios. Que tú puedas amar a Dios. Tu amor por Dios. La voluntad de Dios es que tú le puedas amar. Te quiero hacer una historia que Jesús contó acerca de quiénes eran de verdad los que lo amaban a Él. Y en Marcos 3, versículo 31 al 34, Jesús está sentado hablando con un grupito de personas en un círculo y su mamá y sus hermanos llegan buscándolo y dice así el texto. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él, alrededor de Jesús. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y dijeron, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y les añadió diciéndole así, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Estos que están aquí en el círculo íntimo con Jesús, este es mi hermano, esta es mi hermana y esta que está aquí es mi madre. Jesús no estaba diciendo que su mamá que estaba allá afuera que no lo amaba a él, pero Jesús quería que este hombre que estaba haciendo estas preguntas y tú y yo pudiéramos entender que esos que vienen a Jesús son de verdad los que lo aman a Él. Y nosotros debemos de amarlo a Él. En Mateo 12, versículo 50 está la misma historia y dice, hablando de esta misma historia, dice, y esto están haciendo la voluntad de mi Padre. Esto se trata con la voluntad de mi Padre. Estos que están sentados en este círculo, escuchándome a mí, que han venido a mí, están haciendo la voluntad de mi Padre. Amar a tu Salvador. Lo primero es, la voluntad de Dios es que tú seas salvo. Lo segundo es que tú aprendas a amar a tu Salvador, a tu Dios. Y es una buena pregunta para el día de hoy, en esta tarde, en esta noche. ¿Estás tú como uno de esos que leímos aquí, sentado en el círculo interior, cerquita de Jesús? Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Jesús. Esos son de verdad los que a mí me aman. Mandy compartió con nosotros la semana pasada en Mateo 22 acerca de aquel abogado que viene a hacerle preguntas a Jesús para tratar de cogerlo y ver dónde él estaba. Y en Mateo 22, esto no está ahí en tu boletín, pero lo puedes escribir si quieres, Mateo 22, 34 al 38, dice, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Aquí venían a interrogar a Jesús. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, muchos dicen que era un abogado religioso, dice, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Ustedes saben que los abogados hacen buenas preguntas, ¿verdad? Para cogerte de atrás para adelante. Los abogados son expertos en hacer preguntas, pero estás lidiando con Dios, que es quien está contestando. Y la pregunta es, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Saben que habían muchos mandamientos, mas después vinieron los hombres y añadieron más. Y habían muchos mandamientos. Y le está diciendo, oye, dime uno o dos, porque yo no puedo con tanto. Jesús le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Aquí Jesús le está diciendo, mira, hay uno y hay dos y hay tres, pero yo te voy a decir el número uno, el que es el más importante. ¿Y tú sabes cuál es el mandamiento más importante? El de tú poder amar a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento, el de amar a nuestro Salvador. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Salmos 18, 1 y 2. Dice el salmista así, yo creo que esta debe ser nuestra respuesta, este debe ser como nosotros debemos de contestar. Dice, te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca. ¿Ya entienden por qué le llamamos a esta iglesia la roca?
El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Tú y yo debemos de decir, queremos amar al Señor con todo lo que tenemos, con toda nuestra fuerza. Una de las cosas que me ha llamado a mí la atención en estas lecturas que estamos haciendo con el libro de Mateo. ¿Cuántos de ustedes están abriendo sus Biblias, están en la campaña? Qué bueno. Y si tú todavía no estás, te animo a que te unas a la iglesia. No, este es mi tercera aquí hoy y te puedo decir de que todos los hermanos, todos estamos en la misma sintonía. Estamos en el libro de Mateo, estamos por el capítulo 12 o 13. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es el capítulo 11 de Mateo, cuando Jesús habla con estas personas que están cansadas, porque a veces nos cansamos y tenemos una carga fuerte y Jesús le dice, vengan a mí. 3 palabritas que me han encantado. Vengan a mí. ¿Te sientes cansado? Ven a mí, dice Jesús. Yo te voy a dar descanso. Yo soy quien te quiero enseñar a ti. El Señor quiere enseñarte. Es más, tenemos a veces yugo que nos ponen una carga. Pero quiero decirte otra cosa que he aprendido. Jesús también te quiere poner un yugo. La única diferencia es que el yugo de Jesús dice que es ligero y que es fácil. No te carga. Pero ven a Jesús y dile, yo quiero amarte. Ese es el deseo de Dios. La voluntad de Dios, después que le amamos a Él, es que tú también puedas amar a las personas que están a tu alrededor. La voluntad perfecta de Dios es que tú y yo podamos amar a todos los que están a nuestro alrededor. En el mismo texto de Mateo 22, la segunda parte, cuando Jesús le dice el primer mandato, ¿cuál era? El de amar a Dios. Y le dice, este es el primero, pero después le dice, y hay uno segundo también, que es igualmente importante, y le llama este el segundo. Y le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú y yo necesitamos aprender a hacer esto. Amar al prójimo. Amar a las personas que están a nuestro alrededor. Otra vez el pastor Rick Whitney en este libro, esto que he estado leyendo de él, dice así, tenemos una responsabilidad con nuestros vecinos. Tenemos una responsabilidad con nuestros vecinos y la responsabilidad es de amarlos a ellos. Y la mejor forma como tú y yo podemos amar a una persona es compartiendo el evangelio de salvación con ellos. Volviendo al punto número 1. Y Dios te quiere usar a ti y a otros para que ellos puedan conocer a Dios en una forma personal. En Lucas 4:43 Jesús responde y dice, debo predicar las buenas noticias del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui yo enviado. Jesús no se quedó en un solo sitio. Dice, Él estaba pensando en todas las personas. Dice, yo también debo ir a otras ciudades a llevar este mensaje. Porque este mensaje es el mensaje de amor. Es el mensaje de que Dios entregó a su Hijo. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Dios ama al mundo de tal forma que entregó a su Hijo voluntariamente para que tú y yo pudiéramos tener vida. Y ahora Él desea que tú ames a tu Dios y que tú ames a tu vecino, a las personas que están alrededor tuyo, tus amistades, tus familiares, que hagas lo que sea necesario para ganarte el derecho de poder compartir el Evangelio. Juan 17:18 dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Jesús envió a sus 12 discípulos. Y Jesús no tuvo nada más que 12, después tuvo 70 y a ellos también los envió. Y Jesús está enviando a cada uno de nosotros a ir a nuestros familiares, a nuestras amistades. Hoy en día muchas personas dicen, no, yo le enseño el amor al prójimo, pues le compro comida, hago esto, hacemos casa, y yo no tengo problema con nada de eso. Yo también hago lo mismo, pero yo no hago eso sin compartir el Evangelio. Mi misión es, cuando le hago un bien de esto a otra persona, es buscando que Dios abra una puerta donde yo pueda compartir el Evangelio. Hay un pastor
en Texas, que él dice así: ¿de qué vale llenarle a una persona que todavía no conoce a Dios, llenarle la barriga y que se vaya al infierno con la barriga llena? ¿Queremos llenarle la barriga? Sí, pero para que vaya al cielo. Si no, estamos perdiendo nuestro tiempo. Esa no es nuestra misión. Nosotros somos cristianos, somos creyentes, tenemos un propósito. Dios nos quiere usar a nosotros para alcanzar a un mundo perdido. Y nos ha dicho, el mensaje de amor es el que tú tienes que llevar. Aquí tenemos a nuestro querido amigo Héctor y Patti Pineda, y ellos han sido ejemplo en esta área. A la edad de 29 años, acabadito de casar, con una niña de 6 meses en sus brazos, dejaron a su nación, a su país, y se fueron de Honduras a otra nación en Sudamérica, a Venezuela. Solitos, sin equipo, sin dinero, sin nada, simplemente con una visión que se les había dado a ellos, porque Dios quiere ganar a otros también. Y ellos entendieron lo que es la Gran Comisión. A esto le llamamos la Gran Comisión, y Mandy habló de Mateo 28 la semana pasada, y la Gran Comisión está en Génesis y está en Apocalipsis y está en el medio y está en todos los evangelios, porque ese es el corazón de Dios, que Él nos creó a nosotros y Él quiere ganarnos a todos nosotros. Él quiere que podamos tener una relación íntima con Él. Y Héctor y Patti, jovencitos, salieron a Venezuela, y hoy en día hay una iglesia en Valencia por ellos. Esa es nuestra visión también. Mandy habló de la visión. Creo que ahí tenemos un slide donde la hemos escrito así. Dice: creando seguidores apasionados de Cristo que expanden el reino de Dios. Y lo interesante de esa visión es de que se trata de estos 2 puntos que yo estoy hablando. El punto número 1, después que tú recibes salvación, es amar a Dios. Y ahí dice, creando seguidores apasionados de Cristo. Eso significa personas, hombres y mujeres que están enamorados de Cristo, que quieren conocerlo en una forma íntima y que quieren que Jesús les hable. Son los que vienen y se sientan en un círculo al lado de Jesús y dicen, habla, que quiero tener mi momento de wow, qué bueno está esto. Eso son los hombres y mujeres que están aquí en la roca. Y eso es lo que todos queremos hacer. Y la segunda parte de esa visión dice que cuando tú haces estas cosas porque estás apasionado por Cristo, entonces ¿qué quieres ver? Quieres expandir su reino, el reino de Dios. Y eso es el segundo mandamiento: amar a tus vecinos. Dios está usando la iglesia para llevar el evangelio a todas partes de este mundo. Hay otra cosa más. Después que tú recibes salvación, después que tú empiezas a amar a Dios, después que tú empiezas a amar a esos que están a tu alrededor, a tus amistades, y él le llamo a esto tu santificación. La voluntad de Dios es tu santificación. Y la palabra de Dios nos lo dice así, específicamente en 1 Tesalonicenses 4:3. Nos dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Claramente esta es la voluntad de Dios. Dios desea que tú y yo nos podamos apartar de cualquier cosa que sea pecado. Y eso es lo que esta palabra quiere decir. Santificación quiere decir separación. Separarte de lo malo y unirte a lo que es bueno. Tan simple como eso. Y esa es la voluntad de Dios. Y así es como le podemos traer gloria a Dios. Tú y yo queremos traerle gloria a Dios. Y si nosotros estamos manchados, seguimos en el pecado, no vamos a estar en lo que es la voluntad de Dios. Y si no estamos en la voluntad de Dios, no le estamos dando gloria a Dios. No vamos a recibir bendición tampoco. Y en este pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4, yo no sé si tú lo has leído,
pero te animo a que lo puedas leer, que tú puedas meterte aquí y en el versículo 4 al 8 hay tantas cosas tan buenas porque habla de que Él quiere que cada uno de nosotros aprendamos a controlar nuestro cuerpo. Y eso solo puede pasar cuando nos acercamos a ese círculo íntimo con Jesús y podemos recibir poder para hacer estas cosas. Recibes un poder, recibes gracia, recibes misericordia para tú poder funcionar como Él desea, que es lo que Él quiere. Quizás tú dices, wow, esto es difícil, dejar algún pecado que te tiene agarrado. Yo te quiero decir de que yo he estado ahí. Y yo he estado en inmoralidad y yo te quiero decir también de que cuando tú dices, Señor, perdóname, yo quiero arrepentirme y separarme de esto, las misericordias de Dios vienen a tu vida. Y viene un poder especial a tu vida donde tú puedes decirle que no a la injusticia, donde tú puedes decirle que no a cualquier tipo de pecado. Yo he experimentado eso. ¿Alguien más ha experimentado eso? Amén. Quiero decirte que yo he estado embarrado hasta lo último. Pero cuando, como dice el proverbio, el que confiesa y se aparta. Nos encanta hablar de la gracia y la misericordia de Dios, pero Dios dice, el que confiesa y se aparta, recibe misericordia. Y ahí es que tú y yo podemos funcionar y ver esto que Dios dice, que es su voluntad. La voluntad de Dios es que sean santificados, que podamos caminar en esto. Estaba mirando los otros días en Twitter al pastor Nelson Guerra, un gran amigo de nosotros, y el pastor Nelson Guerra escribió así, dijo así: cambios en el corazón producen cambios en la conducta. Y yo estaba mirando eso y decía, wow, qué bueno está eso para este punto. Cambios en el corazón. Dios quiere cambiarte. Dios no quiere que tú te quedes como tú estás. Si tú has recibido salvación, si tú empiezas a venir a ese círculo íntimo de Jesús, Él quiere cambiarte. Él quiere darte un corazón nuevo. Y cuando tú tienes un corazón nuevo, que tú empiezas a caminar con el Señor, déjame decirte, tu conducta va a cambiar. Pasó con mi vida, puede pasar con la tuya. Y lo otro que veo aquí también, que es la voluntad de Dios, es tu sumisión. Dios quiere que nos sometamos a Él y a otros. Mira cómo dice en 1 Pedro 2, del 13 al 15. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, y sea el rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros nos podamos someter a las autoridades que Dios pone aquí. ¿Cuáles son esas autoridades? Bueno, te quiero mencionar los gobernadores, la policía, los maestros, los jefes, los pastores. Esposas, sujétense a sus maridos. Cristiano, sujétate a cristiano, como dice, sujétense unos a otros. Tenemos que vivir este estilo de vida. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Lo que es sumisión. En Hebreos 13, 17 hay un versículo que trata con los pastores. Y hay en Romanos cantidad que habla acerca de someternos a las autoridades. Pero me vino a la mente, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Tú ves, los pastores, una de las cosas que hacen es velar por tus almas, cuidarte, protegerte. Y dice que somos nosotros los que tenemos que dar luego cuenta a Dios. Un hermano me preguntó si era que yo tengo que dar cuenta por los pecados tuyos. No, yo tengo que dar cuenta por cómo yo te trato a ti. Y si yo te estoy ayudando, y si yo te estoy protegiendo a ti. Y si te estoy diciendo, hermano, cuidado, hermanita, cuidado, esto es pecado. Dios dice que me va a llamar. Y yo voy a tener que dar cuenta de esto. Y por esto dice, sométanse. Quiero hacerte una historia. En el 1985 yo me quería casar.
Y me dijeron, fui a hablar con mis pastores, le dije, mira, esta hermana, ustedes saben que me gusta, yo estaba orando por ella y yo quiero casarme con ella. Yo tengo trabajo, tengo un apartamento y me pueden casar y puedo comenzar mi nueva vida. Y me dijeron, no. Yo dije, ¿cómo? No, que no. Y yo, ¿pero por qué no? Y ahí empezamos a dialogar. Y no me dieron luz verde para casarme con esta hermana, María Elena. Y yo no estaba de acuerdo con esta decisión. A mí no me gustó lo que me dijeron, pero decidí irme y pensar las cosas un poquito más fríamente, ¿no? Y me voy para mi casa y dije, bueno, voy a esperar unos meses y después voy a volver a hablar con ellos. Regreso a los 5 meses, aguanté 5 meses, qué difícil fue eso. Y regresé y vuelvo y le digo, hermanos, a los 2 pastores que teníamos, le digo, hermanos, estoy aquí porque quiero volver a hablar con ustedes del mismo tema. A mí me gusta María Elena y yo me quiero casar con María Elena. ¿Cuál es el problema? Fidel, tú no estás listo. Y María Elena tampoco está lista. Así que por eso no pensamos que tú te debes de casar. Y yo estaba furioso y quiero decirle que dije que hasta me iba de la iglesia. Yo dije, me voy de esta iglesia. ¿No me dejan casarme? Me voy. Y cogí y se lo dije a una sola persona. Fui y busqué a mi madre. María Elena no sabía nada de esto. Le dije, mami, me voy de esta iglesia. No quieren que me case. Y lo que yo no podía ver en todo esto es de que yo tenía mucho conocimiento, yo sabía muchas cosas, pero yo no sabía amar. Y yo no estaba listo. Estaba falta de carácter, no estaba bien crecido, no era un hombre muy, que digamos, maduro. Y un día ellos me persuadieron a que no me fuera y que estuviera un tiempo ahí. Pero yo estaba buscando ver cómo yo me iba a ir de la iglesia. Y un día uno de ellos estaba predicando y con el mismo versículo, que yo no se lo leí todo, quiero leer la segunda parte del versículo, porque este versículo fue lo que me llevó a mí a sujetarme. Y este versículo es, y qué lástima que no lo puse en el boletín o ahí en el PowerPoint, pero escríbelo, Hebreos 13, versículo 17. Guarda este versículo el resto de tu vida. Hebreos 13, 17. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para ti. Cuando yo vi eso, y yo oí eso, que esto no era provechoso para mí, esa palabra de Dios penetró mi corazón y yo dije, wow, lo que yo estoy listo para hacer no va a ser provechoso para mí. Fue mi momento de wow, déjame someterme. Le doy gracias a Dios que me sometí. Y un par de añitos después, fueron 2 años adicionales. Vinieron ellos a mí. Ya yo dije, borrón con todo esto, voy a seguir las instrucciones de mis pastores porque ahí es donde está la protección. Y Dios dice que esta es la voluntad de Dios, que yo me sujete. Y 2 años después vinieron y me dijeron, go for it. Métele mano. Y fui. Y estaba súper nervioso. Fui a hablar con María Elena porque no sabía si me iba a decir, ay, yo te quiero mucho, tú eres un hermano en Cristo. Pero yo lo que quería era casarme, ¿no? Gracias a Dios que me dijo que sí y 3 meses después estábamos casados, eso hace más de 30 años. Hermanos, la voluntad de Dios es que nos podamos someter. Que tú y yo nos podamos someter. Y lo último que te quiero decir es que la voluntad de Dios también es el sufrimiento. Tu sufrimiento. La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 4:19, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y aquí vemos claramente que esta es la última parte donde yo veo de todos los versículos que yo conozco acerca de la voluntad de Dios, donde nos enseña algo más, que a veces pasamos por épocas. No voy a decir siempre,
pero a veces, y a veces, muchas veces, de sufrimiento. Y esto también es la voluntad de Dios. Y te voy a admitir algo. A mí no me gusta este versículo. A mí no me gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Cuántos hay aquí que le gusta sufrir? Ninguno levantó la mano. Pregunta, ¿Jesús sufrió? ¿Pablo sufrió? ¿Pedro sufrió? ¿Juan sufrió? ¿Juan el Bautista sufrió? Hermanos, queridos, nada más que hay que poner la televisión y ver que hermanos de nosotros, cristianos, están sufriendo por todas partes del mundo. Y en algunos de estos casos Dios dice, y esta es mi voluntad para sus vidas. Pero tú sabes qué, hay una promesa que viene con todo esto. Nosotros acabamos de abrir con el libro de Génesis, donde Dios dice que creó al hombre y a la mujer. Y dice aquí, encomienden sus almas al fiel Creador. Tú tienes un Creador. Tú no llegaste aquí de una explosión por ahí. No creas ese cuento. Falta más fe para creer eso que para creer que hay un Dios que está en control de todas las cosas y que Él te hizo a ti, que Él es tu Creador. Quiero que sepan que la familia Guerrero no está libre de sufrimientos. Mi esposa y yo estamos sufriendo. Quiero ser transparente. No crean toda la fotografía de Facebook. Me encanta el Facebook, pero no crean todas las fotos. Y si me ven riéndome o si me ven aquí predicando, es porque yo he decidido con mi esposa acercarme a Jesús en ese círculo. En ese círculo, donde podemos recibir gracia, misericordia, para poder seguir. Te dejo con esta promesa y terminamos. 1 Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, hay sufrimiento en esta tierra. No conozco personas cercanas a mí que son transparentes que te pueden decir, oye, ese es fulanito, yo quiero estar con él, nunca ha sufrido. Mi madre ha sufrido, mi padre ha sufrido, mis hermanas han sufrido. Estamos en un mundo que está roto. Gracias a Dios que viene un mundo perfecto. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, ¿tú ves? Él es quien tiene toda la gracia. Él lo tiene todo, hermanos. El Dios de toda gracia que los llamó. Tú ves, aquí está la voluntad de Dios. Te llamó. El Dios que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Eso es lo que viene para ti y para mí en el medio del sufrimiento que tú y yo tenemos aquí hoy en día. Así que te pido de que tú veas que la voluntad de Dios para tu vida es buena. La voluntad de Dios es perfecta y Él quiere que tú camines en ella. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, que aquí todos como hermanos en nuestra iglesia, amigos, nos podamos acercar a ese círculo íntimo donde Jesús es quien nos habla. Y que podamos buscar estas áreas de lo que es la voluntad de Dios en general, para cada uno de nosotros, para todos de nosotros. Te pido que hagas eso con cada uno de mis hermanos y que lo continúes haciendo aún conmigo y mi familia. En el nombre de Jesús. Amén.